Él dejó que ella lo humillara públicamente y luego acabó con su carrera. Le dio un beso en la mejilla. No a mí, a su jefe. En el escenario frente a 400 personas. Yo estaba sentado en la mesa 12 junto a un filete miñón a medio terminar y una servilleta que había doblado con tanta fuerza que parecía un origami. Ella sostenía el premio de cristal sobre su cabeza, como una puta antorcha, sonriendo mientras los focos la deslumbraban. A mi brillante equipo, y especialmente a este hombre, dijo señalando al idiota de pelo plateado en la primera fila. No es solo mi jefe, es mi socio en todos los sentidos que importan. Mi tenedor se congeló en el aire. La gente en mi mesa soltó una risa incómoda. Entonces, lo dijo alto y claro en el micrófono. ¿Siquiera saben quién es él? Su mano de manicura perfecta me señaló directamente a mí, sentado solo en mi traje arrugado. Esa frase cortó más limpio que cualquier cuchillo que haya sostenido. Y he trabajado con cuchillos el tiempo suficiente para saberlo. Toda la sala estalló en carcajadas. El flash de la cámara capturó el momento exacto en que parpadeé 2 veces y sonreí, porque por supuesto que lo hice. Eso es lo que haces cuando tu esposa te humilla durante una gala corporativa celebrada en un salón de baile del que tu familia es copropietaria en silencio. Sonríes. La banda de jazz arrancó de nuevo como si nada hubiera pasado. Los camareros rellenaban el vino. Su jefe saludó con ambas manos mientras se ponía de pie para una ovación que ella no merecía. Y mientras ella se deleitaba, yo permanecí quieto. Simplemente desdoblé mi servilleta con calma, la coloqué junto a mi plato y miré hacia la pared del fondo. Allí estaba él. No formaba parte de la gala, no estaba en ninguna mesa, solo de pie, observando, vestido con un traje gris marengo, sin etiqueta con su nombre, sin bebida. Nadie más parecía notarlo. Me hizo un leve gesto con la cabeza. Luego comenzó a caminar. Y oye, antes de continuar, si eres parte del 90% que escucha sin suscribirse, lo entiendo. Es fácil permanecer invisible. Yo lo hice durante 20 años, pero ese pequeño botón, al presionarlo, le dice al equipo que construyó esta historia que fue para ti. Y sinceramente, eso nos impulsa más de lo que imaginas. Volvamos a ello. Caminó justo por delante de la seguridad en la entrada, a través de los grupos de ingenieros y analistas que reían en la barra libre, pasando al lado del vicepresidente de algo o lo que fuera, que estaba demasiado sumido en su tercer whisky como para darse cuenta. Directo a nuestra mesa. Ella estaba a medio sorbo de un rosado que juraba odiar, cuando el hombre se inclinó muy en silencio, justo detrás de la silla de su jefe. «Se acabó para ti», dijo el tipo. Se atragantó con su vino, se giró y balbuceó algo ininteligible. Y entonces este hombre misterioso se volvió hacia mí, solo hacia mí. Sin sonrisa, sin calidez, solo una voz firme que cortó el ruido blanco de los instrumentos de cuerda y el networking casual. «Están listos para ti». Todo. Nadie más en la mesa se movió. Ella parpadeó. «Espera, ¿qué?» Me puse de pie. Ajusté mi corbata, ignorándola por completo. Puso su mano en mi brazo, quizás por primera vez en toda la noche. «¿A dónde vas? ¿Qué significa eso?» No respondí. Ni siquiera la miré. Porque en el momento en que él dijo eso, en el momento en que él, el hombre que ella no reconoció, pronunció esas 4 palabras, todo lo que yo había pasado los últimos 2 años construyendo en silencio, metódicamente a sus espaldas, acababa de encajar en su lugar. Y ella todavía estaba de pie en el centro de su propio discurso de victoria, demasiado ocupada regodeándose como para notar que el suelo había desaparecido bajo sus pies. Seguía al hombre hacia la salida lateral. Detrás de mí, oí a su jefe murmurar: «¿Quién demonios será ese?» No necesité darme la vuelta para responder, porque la verdadera pregunta que deberían haberse hecho no era «¿Quién es él?». Era «¿A quién demonios le acababa de entregar el micrófono?». Y la respuesta era simple:
al hombre que construyó el mismísimo escenario sobre el que ella creía estar. Se movía como si ya lo hubiera hecho antes, como si no fuera la primera vez que entraba en una sala llena de gente poderosa y acababa con la ilusión de control de alguien. La banda de jazz se desvaneció a mitad de una melodía, un final confuso y desarticulado para un clásico de Gershwin. Las conversaciones se convirtieron en susurros. Observé cómo la incomodidad se extendía como una onda en agua tranquila. Una mesa giró la cabeza, luego otra. Incluso los camareros se detuvieron, inseguros de si se habían saltado algún protocolo. Nadie reconocía al hombre del traje gris marengo. Ese era el punto. No llevaba insignia, ni bebida en la mano, ni sonrisa para indicar que era solo otro donante o un acompañante que venía por los cócteles de camarones y las conexiones de LinkedIn. Era alto, bien afeitado, de unos 50 años quizás. Se movía como un hombre acostumbrado a ser escoltado por entradas traseras, no por alfombras rojas. La seguridad no lo detuvo. De hecho, los dos guardias cerca de los pilares lo vieron acercarse y de repente dieron un paso atrás, como si supieran que era mejor no interponerse. Caminó directamente a través del mar de aplausos y risas falsas hacia nuestra mesa, como si la hubiera pagado. Su jefe lo vio primero. Se congeló como un perro que presiente algo justo antes de una tormenta. El hombre no hizo contacto visual con nadie más. Simplemente llegó a nuestra mesa. Se inclinó ligeramente junto al hombre que mi esposa había estado exhibiendo como un genio estratégico y dijo con mucha calma: «Se acabó para ti». Sin teatralidad, sin anuncios, sin levantar la voz, solo una sentencia de muerte sellada en 4 sílabas. La cara del tipo se descompuso. Abrió la boca como si quisiera protestar, pero no salió nada, excepto una tos seca. Mi esposa parpadeó. «Espera, ¿qué acaba de decir?» Entonces el hombre se volvió hacia mí. «¿Están listos para ti?» Ahí fue cuando todo se rompió. Jadeos. Varias cabezas se giraron. Uno de los miembros del consejo al otro lado de la sala se enderezó la corbata y se puso de pie instintivamente, como un niño sorprendido durmiendo en clase. Ella me agarró del brazo. «¿Qué está pasando?» Su tono cambió de engreído a tenso. «¿Por qué están listos para ti?» Retiré mi brazo en silencio, sin dramas. Me puse de pie, me arreglé la chaqueta y entonces ella lo vio. El ligero cambio en mi postura, la forma en que la sala empezó a volverse hacia mí. No hacia él, no hacia ella, hacia mí. Soltó una risa nerviosa. «Espera un segundo. ¿Qué es esto?» Pero nadie le respondió porque nadie tenía que hacerlo. Las personas que ella creía que estaban de su lado, de repente guardaban silencio. Incluso su jefe, el señor socio en todos los sentidos que importan, buscaba su teléfono desplazándose furiosamente, probablemente buscando un salvavidas, una excusa, cualquier cosa para explicar qué demonios acababa de cambiar. Pero el hombre que había dicho «se acabó para ti» ya se estaba yendo. Y yo lo seguí sin fanfarria, sin explicación, solo 2 hombres moviéndose hacia una puerta que solo uno de nosotros sabía que existía. Al pasar por las puertas dobles, vi un reflejo en el espejo al otro lado de la sala. Ella seguía sentada con la boca ligeramente abierta, medio vaso de rosado levantado en la mano, congelada a mitad de un brindis. Y su jefe no me estaba mirando a mí. Estaba mirando fijamente la salida, como un hombre que finalmente se daba cuenta de que las luces del pasillo no parpadeaban. Las estaban cortando una por una. La puerta se cerró detrás de mí, sellando las risas, el vino, las palmadas en la espalda, las sonrisas falsas, todo lo que ellos creían que definía la noche. Aquí arriba no había música ni focos, solo silencio controlado. La suite de conferencias parecía estéril, de acero y cristal, una larga mesa de nogal, paneles de luz LED zumbando débilmente arriba. En la pared, un panel de insonorización parpadeaba con un indicador de grabación azul. Había estado en directo mucho antes de que yo llegara.
4 personas estaban sentadas a la mesa. 2 hombres con trajes a medida, una mujer con un traje de pantalón azul marino, golpeando un bolígrafo contra un portafolios de cuero, y otro tipo con un reloj que costaba más que todo su salario anual. Detrás de ellos, una 5ª persona se puso de pie cuando entré. El único que se dirigió a mí. «Señor Vargas», dijo avanzando y extendiendo la mano. «Gracias por venir con tan poco preaviso». No tenía que agradecerme. Había estado en espera durante 3 semanas. Los otros se levantaron de forma sutil, pero deliberada, no por respeto, sino por su posición. No me conocían socialmente, me conocían contractualmente. La mujer del extremo, de ojos oscuros, con las credenciales de la fiscalía prendidas en su blusa, me hizo un único gesto con la cabeza. «Hemos preparado el expediente», dijo el asesor legal. Deslizó una carpeta sobre la mesa de color azul marino con un broche de plata. «Encontrará todo marcado por fecha, contrato y firma. Nuestra revisión interna confirma que la exposición comenzó en el 3er trimestre, pero se intensificó después del viaje de clientes a Cancún». La abrí. La portada. Asunto: conflictos de interés, Grupo Solara S.A. Segunda línea. Involucrados: Elena Ríos, Ricardo Soler, CEO, proveedores externos, 14 casos identificados. Su nombre estaba en negrita una y otra vez. «¿Dónde está el cargo de Cancún?», pregunté pasando a la pestaña 6. La giré revelando un informe de gastos con iniciales en el margen. Una de las entradas marcadas. «Retiro de estrategia de negocios, Suite Penthouse. Facturado a través de una cuenta de proveedor que no sabían que yo todavía controlaba». «Quiero que la fiscalía entre en esa partida», dije sin emoción. «Ese es el detonante». La mujer del traje de pantalón levantó la vista. «¿Estás seguro de que esta es la violación de la cláusula?». Asentí. Página 114 de su contrato de trabajo. Cláusula 11C. Uso de fondos afiliados para beneficio personal bajo términos de no divulgación firmados por ambas partes con testigos. No tenían ni idea de que los contratos que ella descartaba como meras formalidades estaban diseñados como cables trampa, silenciosos hasta que se pisaban. El hombre del reloj caro se inclinó hacia adelante. «¿Y la relación entre su firma de consultoría y Soler Global está establecida?». «Sí, su empresa fue constituida bajo mi grupo holding el año pasado. Insistió en que yo me encargara del papeleo para que ella pudiera centrarse en la marca». La ironía no se me escapó. En el momento en que decidió que su ego importaba más que la integridad, me dio todas las herramientas que necesitaba para incendiar su imperio sin levantar la voz. El asesor legal se aclaró la garganta. «Entonces, creo que estamos listos para proceder con la desinversión forzosa. Los contratos están listos. Solo necesitan su firma para iniciar». No me apresuré. Me dirigí al final de la carpeta donde el plan de desinversión estaba prolijamente presentado, indexado, aprobado por el abogado interno y preautorizado a la espera de mi directiva. Habían estado esperando. Los había hecho esperar porque el momento lo era todo. Abajo. Ella todavía estaba sorbiendo rosado, sin saber que mientras se burlaba del hombre a su lado, del hombre que despreciaba, del hombre que ridiculizaba públicamente, yo estaba arriba, cambiando silenciosamente la estructura de propiedad legal de toda su empresa. No por rencor, no por venganza, solo por política, solo por limpieza. Cogí el bolígrafo. «Comencemos». Y en ese momento, el hombre que había sido un accesorio de fondo en sus eventos, su chofer silencioso, su acompañante de relleno, su marido invisible, se convirtió en algo completamente diferente. No solo un hombre en los papeles de constitución de su empresa, sino el hombre cuya firma ahora definiría los próximos 20 años de su vida, si tenía suerte. No fue la infidelidad lo que lo desencadenó. Fue el cuarto retiro de estrategia, cargado a una cuenta de proveedor inactiva, que ella ni siquiera sabía que existía, porque la creé hace 6 años cuando empezamos a planificar nuestras expansiones por separado. Nunca hizo preguntas sobre la parte administrativa.
Estaba demasiado ocupada con las paletas de colores, las charlas y encontrando rincones instagramables de nuestra vida para difundir su brillantez. Así que cuando le ofrecí estructurar su nueva división como un brazo protector bajo el paraguas de mi empresa, sonrió, me dio un beso en la mejilla y dijo: «Tú eres el genio con las cosas aburridas, cariño». Luego firmó todos los documentos que deslicé sobre la isla de la cocina sin leer una palabra. Esa firma la vinculaba a más de lo que jamás entenderá. Cláusulas de no divulgación, disparadores de doble auditoría, restricciones de conflicto de intereses y un interruptor de apagado, de emergencia incrustado tan profundamente en los archivos que solo 3 personas en el planeta sabían que existía. Yo, mi abogado general y un hombre llamado Edgar Hoya, que había construido esos mecanismos conmigo durante un invierno muy frío hace 5 años, cuando ambos estábamos limpiando los restos de una adquisición tecnológica que salió mal. La cláusula no era fácil de activar. Requería un patrón verificado de uso indebido, un impacto en un tercero beneficiario y violaciones registradas de la obligación fiduciaria, lo que significaba que tenía que ser paciente, dolorosamente paciente. Durante 6 meses documenté todo. Los recibos de las cenas con clientes con Soler, con fecha y geolocalizados en el bar del hotel, exacto donde había instalado mis propias cámaras, cuando sospeché que estaba cazando furtivamente gerentes de nivel medio de otra empresa. El itinerario de su fin de semana de innovación, que coincidía hora por hora con el cargo marcado por mi contable forense. El archivo de audio obtenido legalmente de mi propia propiedad, donde bromeaba con su asistente. Si seguimos facturándolo a través de Key-Ind, nadie lo verá nunca. Key Industries, mi proveedor fantasma. Lo facturaron. Lo vi. En el momento en que dijo eso, marqué el tiempo del clip, lo archivé bajo el índice de activación número 19 y esperé porque sabía que no había terminado. Todavía tenía un paso más que dar. Y esta noche lo hizo, en el escenario, bajo las luces con esa sonrisa engreída y triunfante en su rostro. ¿Siquiera saben quién es él? Sí, cariño, sé exactamente quién es. Y ahora también lo sabe la fiscalía. La carpeta de arriba tenía más de 100 páginas, pero la página que más importaba era la 73. La cláusula que establecía que cualquier violación, una vez verificada, me otorgaba la autoridad unilateral para iniciar una desinversión total de cualquier activo, licencia o estructura corporativa vinculada a mi nombre. Todo el marco legal de su empresa se construyó sobre esa base, porque yo era la base. Cada licencia, cada proveedor, cada estructura de nómina, todos los caminos llevaban de vuelta a mí, lo que significaba que una vez que ella bailó más allá de la línea legal y se rió mientras lo hacía, todo lo que tenía que hacer era asentir. El agente de la fiscalía de arriba ni siquiera había parpadeado. Con estas grabaciones, había dicho, ni siquiera necesitamos una citación, nos entregó la soga. No me inmuté, no sonreí, solo pregunté, ¿es eso suficiente para que su oficina proceda con la notificación? Ella respondió, no solo es suficiente, es quirúrgico. Asentí, porque eso es lo que había sido desde el principio. No era ira, no era venganza, era cirugía, limpia, silenciosa, letal. Y la mujer que una vez se jactó de haberse construido desde la nada, estaba a punto de aprender lo que significa ser despojada de todo de verdad. No por la fuerza, por contrato. Vino a mí en pánico. Esa parte probablemente no la recuerda. Fue 2 semanas después de su tercer intento fallido de convencer a los inversores y la financiación para su revolucionaria firma de consultoría se había evaporado más rápido que su último honorario como ponente. La encontré en la cocina caminando descalza en leggings con el teléfono en una mano, el maquillaje corrido de un brunch de networking que no había llegado a ninguna parte. «No lo entienden», seguía diciendo. «Estos hombres solo quieren el control. Quieren pruebas de que puedo manejar la escala. Necesito credibilidad.
no otra cita motivacional sobre la sinergia. Escuché en silencio. Luego dije, ¿quieres credibilidad? Bien, lo hacemos bajo mi paraguas. Entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? Simple, constituiré una sociedad instrumental bajo mi empresa matriz. Tú dirigirás la firma, pero el papeleo nos da protección, aislamiento legal, responsabilidad escalonada. Todo limpio. Hizo una pausa. ¿Entonces, serías el dueño? Incliné la cabeza. Sobre el papel, sí, pero estableceré el documento de gobernanza para darte el control operativo. Parecerá tuyo. Los inversores verán la estructura, confiarán en ella. Así es como se hacen las cosas de verdad. Se mordió el labio, miró por la ventana, luego se encogió de hombros. Bien, no tengo tiempo para meterme en todo eso. Tengo que preparar mi charla para TEDx, y Jessica necesita ediciones en la presentación. Solo envíame por correo electrónico lo que necesites firmado. Y lo hizo todo. Acuerdo de operación, estatuto de empresa, matriz subsidiaria, código de ética interno, acuerdo de no divulgación, cláusula de cumplimiento fiduciario. Construí la arquitectura que ella luego exhibiría como su visión, ladrillo por ladrillo legal. Cada cláusula que nunca leyó se convirtió en una recámara cargada. Y esta noche el martillo cayó porque uno de esos contratos, enterrado en el paquete de incorporación que apenas miró, le prohibía explícitamente formar acuerdos de proveedores secundarios con cualquier empresa que compartiera más del 5% de solapamiento de intereses con su empresa matriz. ¿Adivina qué porcentaje tenía Soler Global en inversiones CACs a través de un socio silencioso? 6,3%. Y adivina quién escribió el lenguaje que define la divulgación de beneficiario final. Yo. No solo violó esa cláusula, lo hizo por escrito, varias veces, en invitaciones de calendario, en facturas con membrete, en canales de Slack a los que nunca pensó que yo tuviera acceso de administrador. Un mensaje de ella a su asistente decía: involucra a Rick en los cargos de Cancún, pero haz que parezca un proveedor separado. Key-Ind y Soler tienen un solapamiento informal. No puede ser obvio. Esa sola línea la puso en violación de 3 convenios distintos. Esa línea era ahora la prueba B en una investigación federal. La ironía. Le encantaba citar contratos en público, en paneles, en redes sociales. Si no eres dueño de tu papeleo, no eres dueño de tu destino, dijo una vez en un micrófono mientras mostraba una sonrisa confiada y llevaba una chaqueta de 2000 que yo había deducido bajo los gastos de lanzamiento de su firma. El papeleo que nunca leyó ahora estaba frente a la fiscalía, firmado, fechado, notariado y respaldado digitalmente en 3 ubicaciones redundantes, una de las cuales estaba en un disco etiquetado como Proyecto de Jardín, porque sabía que nunca haría clic en nada que sonara doméstico. Había pasado años viéndola confundir carisma con competencia, y ahora cada documento que ella creía que estaba por debajo de ella estaba siendo utilizado como arma por la misma institución de la que una vez se burló como donde la ambición va a morir. Creía que la marca podía superar la responsabilidad, pero a los documentos legales no les importan los hashtags ni las ovaciones de pie. Les importa la tinta. Y su nombre estaba en todas partes, ligado a mí, ligado a él, ligado al colapso que nunca vio venir. De vuelta abajo, el champán se había quedado sin gas y las sonrisas se tensaban en los bordes. El tipo de tensión que se cuela cuando la gente siente que está de pie sobre una alfombra que está siendo retirada lentamente. Sin embargo, nadie quiere ser el primero en reaccionar. Soler, su jefe, su socio en todos los sentidos que importan, estaba de pie al borde del salón de banquetes, una mano en la cadera, la otra sosteniendo su teléfono como si se hubiera vuelto radiactivo. Su rostro se había vuelto blanco como un fantasma, un marcado contraste con el tono carmesí de las luces del escenario que aún brillaban en el fondo de su gran momento. Seguía parpadeando, releyendo, desplazándose hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba.
De nuevo, el asunto del correo electrónico era simple. Fin de semana de alineación Q2 en Punta Mita. Lo había enviado hacía casi 8 meses. En él describía lo que llamaba un itinerario confidencial para una supuesta sesión de planificación ejecutiva. Acceso completo al spa, alojamiento en suite penthouse, sin asistentes, excepto ellos dos. Incluso había detallado los gastos a reembolsar a través de la línea presupuestaria de desarrollo de estrategia de su firma. Era audaz, idiota, y nunca se suponía que viera la luz del día. Solo 2 personas tenían acceso a esa correspondencia: el propio Soler y su asistente ejecutiva, Silvia. Silvia había estado con ella desde el principio, reclutada de un competidor, ferozmente leal, el tipo de mujer que le traía su leche de almendras antes de las reuniones y filtraba los mensajes de Slack antes de que llegaran a su escritorio. Una vez llamó a Silvia su otro cerebro, lo que hacía aún más inquietante que Soler mirara hacia el pasillo trasero y viera que la silla de Silvia estaba vacía. Su escritorio despejado, su tarjeta de seguridad desaparecida, no la habían visto desde el almuerzo. Intentó llamarla. Buzón de voz. Probó su correo electrónico. Devolución. Esta dirección ya no está activa. Mientras tanto, el resto de la sala aún no se había dado cuenta. Todavía estaban bebiendo vino barato, entusiasmados con su discurso, preguntando dónde había comprado sus tacones, pero su sonrisa se estaba resquebrajando. Algo en la expresión de Soler, la confusión transformándose en pavor, la hizo inclinarse hacia él. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja. Él giró el teléfono hacia ella. «¿Le reenviaste esto a alguien?». Ella lo miró, parpadeó. «No, eso es de Silvia. Lo vio. Eso es todo». Él no dijo una palabra porque ambos sabían lo que eso significaba. Silvia se había cambiado de bando. Alguien la había contactado, o tal vez nunca estuvo de su lado para empezar. Ese correo electrónico, uno de muchos, era ahora una prueba verificable vinculada a recibos, marcas de tiempo y transacciones enterradas en los libros de la firma bajo entretenimiento de clientes. Y peor aún, ya no estaba en sus manos. Ya había sido enviado a la fiscalía, a la auditoría interna, posiblemente incluso al consejo. Soler apretó la mandíbula. ¿Por qué haría esto? Elena también se veía pálida ahora. Ella era leal, lo sabía todo. «Exactamente», dijo él interrumpiéndola. Lo sabía todo, y ese era el problema. Todos sus planes susurrados, todas las pequeñas soluciones alternativas, todas las veces que había dicho, simplemente borra el hilo. Silvia no había borrado nada. Lo había copiado, archivado, categorizado, y esta noche lo había entregado porque en algún lugar, meses antes, alguien se le había acercado con una oferta diferente. No más dinero, no poder, solo protección y una salida del barco antes de que se hundiera. Mientras bailaban bajo los candelabros, pensando que eran invencibles, la mujer en segundo plano estaba empacando sus archivos y volteando el tablero de ajedrez. Y ahora estaban solos, rodeados de personas que creían que eran aliados, de repente demasiado silenciosos, demasiado quietos, porque la traición de un enemigo duele, pero la traición de alguien en quien confiabas es entonces cuando las grietas dejan de ser metafóricas. Es entonces cuando todo comienza a desmoronarse. A las 7:42 de la mañana, su teléfono vibró con una notificación general de la conferencia. Actualización del ponente principal de hoy. Damos la bienvenida a Mateo Vargas, consultor de cumplimiento estratégico, denunciante, asesor de supervisión. Ella parpadeó pensando que era un error. Mateo Vargas, su marido, el hombre que una vez pasó media hora de cóctel tratando de explicar los marcos de auditoría fiduciaria a alguien que había preguntado por las brochetas de camarones, actualizó la pantalla. Allí estaba de nuevo su nombre, no solo en la lista de asistentes, sino encabezando el panel de las 10 de la mañana en el salón principal. Debe ser un error.
murmuró deslizando hacia el programa completo de la aplicación de la conferencia. Pero no lo era. Allí estaba su foto, nítida y profesional. Llevaba un traje gris marengo, a medida que no reconoció porque era nuevo. Comprado para este tema. El costo oculto de los puntos ciegos ejecutivos. Un estudio de caso sobre la exposición interna. El subtexto prácticamente le dio un puñetazo en la mandíbula. Agarró su bolso, metió el teléfono en él y corrió por la escalera mecánica del vestíbulo. Sus tacones resonaban bruscamente contra el mármol mientras pasaba a toda prisa por el kiosco de café y la pared de señalización digital que repetía su propio discurso de la noche anterior. El mismo discurso en el que había reducido públicamente a su marido a una broma. Ahora él estaba a punto de subir al escenario frente a presidentes de consejos, oficiales de cumplimiento y asistentes de alto nivel de 3 continentes. Y ella ni siquiera tenía acceso. Llegó a la entrada del salón de baile, pasó su insignia por el escáner. Acceso denegado. El guardia de seguridad frunció el ceño. Lo siento, señora. Parece que sus credenciales han sido desactivadas para esta parte. ¿Qué? Soy una ponente. Verifique de nuevo. Lo escaneó de nuevo. Mismo resultado. Ha sido eliminada de la lista activa a las 6 de la mañana. Cualquier consulta debe pasar por la administración. Estaba atónita. Debe haber un error. Mi marido, el señor Vargas, ya está dentro, dijo con calma, señalando hacia la pared de cristal al final del pasillo. Siguió su mirada. Allí estaba él en el escenario, sin titubear, sin torpeza, sereno, controlado. Las luces no eran demasiado brillantes para él. Estaba de pie en el podio como si perteneciera allí, porque así era. La pantalla detrás de él mostraba una sola diapositiva. Grupo Solara, un estudio de caso sobre el colapso silencioso. Y debajo, en letra más pequeña, presentado con el apoyo de la Fiscalía, Unidad Federal de Integridad de Denunciantes. Su estómago se revolvió. Ya no era una broma. No más comentarios ingeniosos sobre ¿siquiera saben quién es él? Porque todos en esa sala ahora lo sabían, y peor aún, lo estaban escuchando. Adentro, docenas de tomadores de decisiones asentían, tomaban notas, susurraban entre ellos. Ella observaba impotente desde el otro lado del cristal, como una niña que mira un mundo al que ya no tenía las credenciales para entrar. Levantó su teléfono para tomar una foto de la pantalla, tal vez para enviársela a Soler, tal vez a su abogado. Ya no estaba segura, pero en el momento en que abrió la aplicación de la cámara, vio su propio reflejo en el cristal, el rímel ligeramente corrido, la sonrisa desaparecida, la mandíbula apretada. No era una visionaria ni una estrella en ascenso, solo una mujer de pie fuera de una habitación cerrada, viendo al hombre que pensaba que siempre se quedaría pequeño, reescribir todo su legado. Diapositiva por puta diapositiva. Y ni siquiera podía pasar de la puerta. Sus manos temblaban mientras marcaba de nuevo por cuarta vez. Tono, clic, buzón de voz. Este número ya no está activo. Todas las consultas a través del asesor legal. Miró la pantalla confundida. Había llamado a ese número 100 veces. Llamadas de cumpleaños, listas de la compra, recordatorios pasivo-agresivos para recoger la ropa de la tintorería. Ahora era un callejón sin salida. Abrió su aplicación de correo electrónico. Escribió un mensaje tan rápido que estaba lleno de errores tipográficos. Luego lo editó obsesivamente durante 15 minutos. Asunto. La he fastidiado. Por favor, ¿podemos hablar? Cuerpo del mensaje. Mateo, no sé qué está pasando. No quise nada de esto. Nunca se trató de elegirlo a él por encima de ti. Fue complicado y cometí errores, pero podemos arreglar esto. Podemos explicarlo todo. Por favor, solo habla conmigo. Lo siento. Pulsó enviar. 3 segundos después. Entrega fallida. El buzón del destinatario no está disponible. Lo miró como si la hubiera traicionado. Copió el correo y lo envió a su cuenta personal de respaldo, la que nunca usaba. Entrega fallida. Luego intentó con su abogado. Sin respuesta.
Llamó a su hermana. Buzón de voz. A su hermano. Nada. Sus dedos se movían como si estuvieran poseídos, mensaje tras mensaje. Por favor, dile que estoy tratando de contactarlo. ¿Puedes pedirle que revise su correo? Todavía tiene el apartamento en Polanco. Nadie respondió. Silencio. Era como si hubiera desaparecido. No, no desaparecido. Eliminado por su propia mano. Caminaba de un lado a otro en su apartamento, pasando por encima de maletas a medio hacer y 3 ordenadores portátiles zumbando en el mostrador de la cocina. Las noticias empeoraban. Revisiones de cumplimiento, alertas de auditoría, socios distanciándose de su firma. Y a través de todo, Mateo era inalcanzable. No enojado, no conflictivo, simplemente ausente. Cogió las llaves. Si él no respondía, iría en persona. El trayecto a su apartamento duró 18 minutos. Ni siquiera recordaba la ruta. Su mente estaba atrapada en bucles. ¿Qué diría? ¿Qué se pondría? ¿Debería llorar? No llorar. Llevar la carta que había impreso. Cuando llegó al rascacielos de lujo, el aparcacoches la reconoció de inmediato. «Señora Ríos», dijo con una sonrisa que se desvaneció una vez que miró su pantalla. «Lo siento, me dijeron que le informara que el señor Vargas ya no reside aquí». Ella parpadeó. «¿Qué? ¿Desde cuándo?» Él dudó. «Desde la semana pasada. La unidad ha sido reasignada. Sus pertenencias fueron retiradas por un servicio profesional bajo instrucciones de su abogado». Se quedó allí con las llaves aún en la mano. ¿Dejó una dirección de reenvío? Él negó con la cabeza. «No, señora, solo una línea. Por favor, informe a cualquiera que pregunte que esta residencia ya no está asociada conmigo». Sintió que el suelo se inclinaba. Incluso cuando dejó a su primer marido, incluso cuando su propio padre dejó de atender sus llamadas después de su tercer cambio de carrera, siempre alguien había respondido. Siempre alguien había ofrecido un hilo del que tirar, pero ahora nada, solo habitaciones vacías y descargos de responsabilidad legales. Él no solo la había cortado, había reescrito el paisaje sobre el que ella solía estar y movido silenciosamente el suelo bajo sus pies sin que ella se diera cuenta. Ahora, el hombre del que una vez se burló por ser demasiado callado, se había vuelto silencioso de una manera que ella no podía alcanzar. Y el silencio, se dio cuenta, era el sonido más devastador de todos. Llegó con un golpe en la puerta. Un mensajero con un uniforme gris liso, portapapeles en mano, ojos vidriosos por el agotamiento de 1000 entregas matutinas. ¿Elena Ríos Vargas? Dudó antes de decir que sí. Técnicamente sí, aunque había dejado de usar Vargas en LinkedIn hacía meses. El hombre le entregó un sobre plano y sellado. Firma certificada requerida. Sin remitente, solo una marca de agua de servicios legales y un código de barras. Lo miró como si fuera un cable con corriente. Dentro, una sola carta, sin nota de presentación, sin explicación, solo una notificación formal en papel de marfil nítido dirigida al Consejo de Administración de Grupo Solara, con copia a su departamento legal, equipo de cumplimiento y a todos los socios directores. Asunto: retirada voluntaria del respaldo conyugal para la autorización de seguridad a nivel directivo. Elena Ríos. Su nombre en negrita. El texto era breve. Según las condiciones del memorando de cumplimiento original, Red 88812B. Por la presente, retiro mi respaldo conyugal para Elena Ríos en lo que respecta a su elegibilidad para acceder a contratos protegidos, datos de clientes sensibles o cualquier división regulada bajo supervisión federal. Esta revocación es efectiva de inmediato y no requiere consentimiento mutuo. Firmado, Mateo Vargas, asesor de cumplimiento estratégico, socio consultor, colectivo de supervisión de la integridad. Sin emoción, sin despedida, solo precisión. Dejó caer el sobre la mesa de la cocina con el corazón palpitante. Su teléfono vibró antes de que pudiera procesar lo que significaba. Un mensaje del departamento legal. Con efecto inmediato,
su acceso a las cuentas de nivel 1 ha sido suspendido en espera de la resolución de la retirada del respaldo. Por favor, no asista a la reunión de presentación de mañana. Otro mensaje, esta vez del jefe de desarrollo de negocios. Elena, ¿qué está pasando? ¿Por qué tu marido está retirando las autorizaciones de seguridad? El consejo no está contento. Luego silencio durante 1 hora. 2. A las 3 de la tarde intentó conectarse a la reunión del equipo de todos modos. Contraseña denegada. Acceso revocado. Miró la pantalla. Luego su propio reflejo en el cristal negro de su monitor apagado. Rímel en un ojo, el pelo todavía atado de la ducha apresurada. Parecía una parodia de todas las mujeres de las que se había burlado. Perdida, confundida, excluida. Abrió su ordenador portátil y buscó su nombre. El primer resultado fue un vídeo publicado hacía solo 2 horas, un clip de su discurso principal subido por el equipo de la conferencia. Título: El poder de saber cuándo callar y cuándo atacar. 1.2 millones de visitas. Hizo clic y allí estaba él, Mateo, su marido silencioso e insignificante, de pie ante una sala de ejecutivos y reguladores, dando una charla brutal y pulida sobre la integridad estructural, la exposición legal y el peligro de confundir el silencio con la debilidad. En los comentarios alguien había escrito: «Este hombre acaba de desmantelar un imperio sin levantar la voz. Leyenda». Sus dedos se cernían sobre el trackpad. No sabía si volver a reproducirlo o tirar el portátil por la ventana. Se levantó de la silla y fue al espejo. No para admirarse, no para prepararse, solo para mirar, para ver. Lo que le devolvía la mirada no era poderoso, no era visionario. Era una mujer con la camisa de ayer, sin clientes, sin autorización y sin idea de cómo el hombre que una vez despreció se había convertido en el árbitro de su existencia profesional. Le gritó a su reflejo, al espejo, un grito gutural y desgarrado. Una parte de dolor, 2 partes de rabia. Todo inútil porque nadie estaba escuchando. Ni el consejo, ni su equipo, y ciertamente no Mateo. Todos estaban viendo su discurso, no el de ella, el de él. El aplauso fue sostenido, no atronador, sino respetuoso. El tipo de sonido que provenía de personas que ahora entendían que habían juzgado mal a alguien. Mateo no sonrió al bajar del escenario, no levantó el puño, no asintió teatralmente como esos fundadores de startups que pensaban que el sudor y las presentaciones de diapositivas los convertían en filósofos. Simplemente bajó del estrado, se desenganchó el micrófono de la solapa y se lo entregó al técnico sin decir una palabra. Detrás de él, la pantalla gigante todavía mostraba su diapositiva final. El cumplimiento no es un castigo, es protección contra la podredumbre que no ves hasta que te traga. En algún lugar del fondo, un periodista levantó la mano y se adelantó tratando de ganarle a los demás. «Señor Vargas, una pregunta rápida. Solo una». Él se giró. «Cortés, ¿es cierto que estuvo casado con Elena Ríos?» Una pausa lo suficientemente larga como para que el silencio se suspendiera. Luego, esa fue otra vida. No se inmutó. No lo necesitaba. Pasó entre la multitud y por el pasillo lateral del centro de convenciones, donde la seguridad y el personal de alto nivel lo saludaron con la cabeza sin preguntar. En el rincón más alejado de la sala, la parte protegida de las cámaras y el murmullo ambiental, estaba el hombre del traje gris, Marengo, el mismo que había caminado por la gala como si fuera el dueño del lugar, el que se inclinó y le dijo con calma a Soler: «Se acabó para ti». No estaba allí por el espectáculo, no era un asistente. Su placa, si alguien se hubiera molestado en mirar de cerca esa noche, no pertenecía al lugar, pertenecía a la oficina del fiscal general. Se adelantó ahora, le entregó a Mateo una carpeta sellada, marcada con un sello federal, sin palabras, sin apretón de manos, solo un gesto de entendimiento mutuo entre 2 profesionales que habían hecho lo que había que hacer.
Porque esto no había sido venganza, había sido una purga, la culminación de más de un año de silencio estratégico, de observar, grabar, documentar, construir un caso tan metódicamente como un cirujano prepara una mesa. Y Mateo no lo había hecho por ego. No había necesitado humillarla. Ella se lo había hecho a sí misma. Él simplemente se había asegurado de que el mundo lo viera por lo que era. Una estructura construida sobre mentiras y vanidad, desmoronándose en el momento en que se enfrentaba a un escrutinio real. Ella siempre había confundido su silencio con debilidad, pensado que su paciencia significaba irrelevancia, pero la verdad era simple. Nunca había sido impotente. Él era la escoba, el que se envía después de la tormenta, no para salvar, sino para barrer. Mientras la sala detrás de ellos zumbaba con networking e introducciones con credenciales, Mateo salió por las puertas de salida al aire fresco del exterior. Sin celebración, sin séquito, solo silencio. El tipo de silencio ganado por un hombre que ya no tenía nada que demostrar, porque ya había reescrito el final. Y ella pasaría el resto de su carrera, si es que aún tenía una, viendo a todos los demás volverse hacia él en busca de respuestas.